nada me separará. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente feliz de estar contigo a través de la pantalla de la RPC para escuchar un mensaje que estamos seguros transformará tu vida. Hoy vamos a hablar de ser uno con Cristo. Vamos a tomar aquel ejemplo que Él dio de su persona diciendo: yo soy el pan de vida y que aquel que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Cuando Él dijo esto, estaba significando de que así como el alimento físico uno consume y llega a formar los alimentos parte de nuestro organismo y somos uno con Él, así también a Cristo hay que comerlo, en el sentido de que Él tiene que ser parte nuestra, ser uno con nosotros. Esto solamente se ve cuando Él es Señor de nuestra vida, no solamente cuando Él se presenta como un Salvador, como quiero salvar mi matrimonio, mi economía, mi salud, sino cuando empezamos a vivir la palabra de Dios, sus mandamientos, y eso se ve en el día a día. Ahí somos unos con Él, no solamente porque le hemos aceptado, no solamente porque hemos reconocido como nuestro Salvador, sino porque vivimos la palabra de Dios en el día a día y eso demuestra que Cristo está en nosotros y nosotros estamos con Él. Vamos a quitar de Juan capítulo 6 estos principios que sé que te harán evaluar tu vida espiritual y tomar decisiones grandes. Así que espero disfrutes este mensaje. Quisiera titular esta prédica de hoy como siendo uno con Cristo, siendo uno con Cristo. Y habíamos visto, vamos a abrir capítulo 6 del libro de Juan. Aquel que nació de nuevo es una nueva criatura y tiene hambre como un niño que nace, un bebé, y tiene hambre, quiere mamar. Y después de mamar quiere comer papita, y después quiere comer carne y picadita, y después ya cuando es grande quiere comer asado, pastas, hamburguesa, no sé, lo que vos quieras. Entonces, ¿qué significa eso? Que a medida que, si realmente hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios, sea quien sea que la dé, Pastor Vicente, yo, Adolfo, un pastor que a lo mejor no tenga tanta elocuencia, uno que es medio aburrido cuando habla, uno que a lo mejor no sabe dar énfasis, otro que se come las S, no importa. Si alguien está dando la palabra de Dios, si yo estoy vivo, así va a estar mi oreja. Así. Por lo general tiene que ser así. Yo entiendo que hay gente que tiene más gracia que otra, maneja mejor la palabra que otra, pero cuando uno predica la palabra y uno nació, parece lo que su vida así, ¡tuc!, se para así y empieza a tirar hacia ese lugar. Y acá se predica la palabra. Se predica la palabra, indudablemente es así. Porque la Biblia es nuestro fundamento sólido, constante. Nuestra prédica es expositiva. ¿Qué significa expositiva? Se enseña la Biblia. No es que se toma nomás un versículo, se habla un montón de cosas y no salimos de ese versículo. Acá se dice, acá va allá, viene aquí, te va a Génesis, te va a Apocalipsis, viene a esto. Se estudia la palabra, la doctrina. Y ese es el alimento sólido. Esa es la comida sólida. Un adulto no puede vivir de leche todo el día, ¿verdad? Un niño sí, sus primeros 6 meses. Pero después cuando tu organismo se va poniendo cada vez más complejo, necesita más diversidad de alimentos. Y así que el que nació de nuevo tiene hambre de la palabra, quiere oír la palabra y a medida que crece quiere profundizar en ella. Y creemos que esa es la situación de la mayoría de todos ustedes. Por eso es que lo estamos haciendo de esta manera. Bueno, habíamos entonces quedado, hermano, en Juan capítulo 6, si puedes abrir tu Biblia, en el versículo 41, empieza el verdadero conflicto de estos hombres que seguían a Jesús solamente por los milagros. No podían aceptar a Jesús. Y creo yo que sigue siendo ahí el conflicto más fuerte para la salvación. Vamos a leer el versículo 41. 6:41 dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Esa fue la palabra que tropezó a las multitudes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? Y vamos a desarrollar hoy. Cuando Él dijo, y vamos a leer: yo soy el pan, el que me come, el que me bebe mi sangre, come mi carne, ese tendrá parte conmigo, ese tendrá salvación. Como vamos a explicar, no hablaba de canibalismo, estaba hablando de ser uno con Él. Así como el alimento, cuando uno lo consume, va al estómago y una vez digerido pasa los alimentos a ser parte del torrente sanguíneo. Ese alimento viene a ser uno contigo. Ese alimento es lo que te da fuerzas para poder desarrollar tus actividades normales. Te mantiene vivo. El que no come en un momento dado tiene que morir.
Y también te gusta la comida que comes, ¿verdad? Por lo general nos gusta lo que comemos, escogemos qué comer. Es un placer. Lo queremos hacer varias veces al día, no solamente una vez al día. El día del ayuno es el peor día porque no vamos a comer nada. Entonces, si Cristo es nuestra comida, nos gusta comerlo. Nos gusta comerlo varias veces. Nos alimenta, nos da fuerza. Es parte de nuestro organismo. Nos desarrolla e impide que muramos. Yo no conozco gente que hace 5 años está sin comer y sigue viva. Pero hay cristianos que hace 5 años están sin comer y siguen vivos, dicen ellos. Eso no puede ser. Entonces, donde voy a enfocarme en este mensaje es en ser uno con Él. ¿Qué significa ser uno con Él? Es obedecerlo sin miramientos. Obedecerlo. En el verso 42 vamos a desarrollarlo, dice, y decían, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Bueno, ellos veían a Cristo en su humanidad y se desviaban y no podían concebir su divinidad. Eso a veces nos ocurre a los pastores, ¿verdad? Somos humanos y tenemos defectos, ¿verdad? Es cuestión de que nos conozca un poquito más nomás para que empiece a saltar los bichos, como cualquiera de ustedes. Y de repente hay un pastor que dice una verdad tremenda y generalmente un pariente, un primo, un hermano dice, ¿qué pico? Ese me va a decir nada. Si yo suelo verle a él como actúa, no estamos hablando de pecados morales así sino cosas de carácter. Es un pirebaí o es un antipático o lo que fuera. Y no puede recibir la palabra. Otros vienen con el prejuicio. Ni te conoce, pero porque ya está parado aquí, ya son bandidos, que le quitarle plata, ya, y se bloquea. Y no recibe por un prejuicio, pues ni siquiera a lo mejor es verdad lo que él piensa. Entonces, impide que cuando uno ve la humanidad y no ve la esencia, aunque Jesús no tenía ningún pero. El problema de Jesús era este salió de un vientre. Si salió de un vientre, entró en ese vientre primero. ¿Cómo entró? A través de José. Y ese tema del Espíritu Santo para ellos. Era José su marido. Bueno, lo concibieron antes de que se casen. Es un hijo de fornicación. A los 33 años después todavía se acordaban. Él era un chico cabezudo. Vivió en el extranjero un tiempo, en Egipto, después vino. Aparte fue en Nazaret. En Nazaret no hay nada espiritual. En Judea, en Jerusalén, la capital del mundo espiritual. Es como que vos vivías, no sé, en Nueva York, te decía, ahí parece que es en Las Vegas, por decirte. Qué bueno puede salir espiritualmente de Las Vegas, ¿verdad? La ciudad del pecado, ¿verdad? Entonces, ellos miraban eso y no podían entender, como muchos hoy. Si Jesús se me apareciese personalmente, le creería. Créeme que si Jesús se te aparece personalmente, no vas a creer. Y no solamente no vas a creer, cuando hable, menos todavía. Porque cuando Él hable, te va a hablar la palabra y la palabra va a confrontar el estilo de vida pecaminoso y eso va a provocar en vos una reacción, una enemistad con su persona. Porque si cuando nos dicen cosas tontitas, cambian acá. Y vos, ¿quién se puede decirme? ¿Cuánto más te vamos a hablar de pecados mucho más profundos? De pecados del corazón. Somos así, yo soy así. Entonces la palabra confronta. Hace muchos años un amigo vino a mi tienda cuando tenía el shopping y era ya un sábado bien de noche, ya cerrando el negocio, entró demudado y me dijo, Emilio, se armó la podrida, Emilio, se armó la podrida. Y yo estaba leyendo acá mi Biblia y cuando él entró bajé así mi Biblia para poder escucharle, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, y no, me pilló con otra, tenés que ayudarme, llamarle, ella confía en vos, a hablarle, decirle cualquier cosa. O sea, me estaba alentando a que yo mienta por él, a que yo, en todo caso, le diga aceptarle, un buen tipo, no fue como vos pensabas. Y espera un ratito, esta no es la primera que pasa, le dije. Y yo no puedo seguir así, será, le dije. Sí, yo sé, a mi empleado mirando, pero yo necesito, no. Vamos a solucionar el problema de raíz ya. Y ya está, eso es lo que quiero. Quiero solucionar de raíz el problema. El problema de raíz sos vos, le dije yo. Si vos cambiás, no va a haber este problema. Ahora, ¿vos querés que yo te diga lo que querés escuchar o querés que te diga lo que la Biblia tiene que decirte? Y le puse así. Y cuando le puse así, vio la Biblia, hermano. Yo acá tengo en la retina su ácido. No, yo no estoy en eso, Emilio. Vos sabés muy bien que este libro te va a decir que la respetes, que le seas fiel,
que ordenes tu vida. No, déjate, vos sabés que yo con esas cosas no ando. No, bueno, si no me vas a poder ayudar, yo me voy. Y esa es la ayuda que te puedo dar. Chao, Shela, chao. Y se fue, y se enojó conmigo. Después se fue en el gimnasio y dijo que yo soy un esto, un aquello, que no le banqué. Entonces la palabra de Dios confronta. Aquel que se goza y le gusta y quiere seguir en el estilo de vida que el mundo le ofrece, entonces no va a ser receptivo al mensaje del Evangelio hasta que algo le quiebre. Jesús vuelve a decir en el verso 43 al 45, y voy a leer, que la salvación es un hecho sobrenatural, divino, y no un mero acontecimiento intelectual, un asentimiento intelectual, o una religión nominal, yo soy de tal religión, o una oración de aceptar, entre comillas, a Cristo como tu Salvador, mecánicamente. Implica una intervención divina, una intervención poderosa que cambia totalmente a la persona. Dice luego, nacer de nuevo, nueva criatura. Cuando uno es salvo, se nota. Eso nomás quiero decir. Se nota en su carácter, aunque todavía tiene defectos. Se nota en su moral, aunque todavía a lo mejor no superó muchas cosas. Se nota en su porte, en su habla, en su mirada. Se nota. Hay un cambio, hay algo así que se quiebra en esa persona. Vamos a leer 43 al 45, 6. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me lo envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Por quién serán enseñados? No hay que matar diciéndole: no hagas que esto, no hagas que lo otro. Fluye de manera natural. ¿Se acuerdan la anécdota de aquel misionero en Centroamérica que fue a una tribu donde había 100 miembros nomás de esa tribu y era un dialecto que con ellos iba a morir? Y él se fue con un traductor a predicar, pero predicó lechita pura, así: Jesús murió por usted, el pecado, la expiación, le explicó así en una mañana. Y ellos oraron, traductor mediante. Se fue a otra tribu y a otra. Y 6 meses después él quiso volver a esa tribu para ver qué pasó. Y volvió de vuelta a Centroamérica porque él era un extranjero. Y va y visita aquella pequeño pueblito, aldea de indígenas. Y el cacique le dice a través del traductor que él determinó que ahora los jóvenes solteros se casarán con una sola mujer. Y él dijo: yo tengo, no sé, que tenía 3 o 4 mujeres, yo ya no les puedo dejar porque yo tengo hijos con cada una de ellas, nadie más la va a tomar, nuestras comunidades son pequeñas, pero desde abajo de mí, todos mis hijos, todos, solamente van a tener una esposa. Y al predicador le llamó la atención y le dijo: ¿por qué tomaste esa decisión? Y él dijo: porque yo soy cristiano, le dijo. Ahora, ¿y quién te enseñó eso? Si yo no hablé de eso la vez pasada. Y él dijo: nadie me enseñó, yo nomás supe que eso estaba mal. Escribiré mis leyes en sus corazones, dice el Señor. De manera natural. ¿Te imaginas aquel que estudia todos los días la Biblia, que viene al culto y lo mismo nos cambia en 2 o 3 años? Mamá querida. Y todavía es creyente. El que es salvo, la palabra de Dios fluye en su corazón. No es perfecto. Ni vos ni yo no lo somos. No existe perfecto. Pero hay un interés real y genuino y sincero de hacer las cosas como Dios quiere que hagamos. ¿Me explico, gente? Entonces vamos. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Está hablando por él mismo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, aquí podemos ver el hecho sobrenatural de la salvación. Dios llama, Dios salva y Dios enseña al salvo. Dios enseña al salvo. La palabra de Dios fluye. Y el 47 es el versículo más corto
de la Biblia en el sentido que está el resumen más corto, más simplificado de lo que es el mensaje de la salvación. Miren, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. El que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Qué significa creer? Aceptar el mensaje del evangelio. Porque muchos dicen, yo creo, hay un Dios. Ya me salvé. No. Yo creo en Jesús, muy bueno habrá sido. Veo su película en Semana Santa. No. Creer implica conocer. Tiene hambre, tiene sed. Vos viniste acá hoy a conocer a Dios. Mira, vos en estos 45 minutos vas a saber más de Dios que hay gente cristiana en 70 años de vida no sabe. ¿Por qué? Porque es demasiado espectacular acá. No. Porque esas personas no le dedican nunca tiempo a Dios. A saber quién es Cristo. El verso 48 arranca una declaración que fue la piedra fundamental del escándalo y el tropiezo para que esa gente lo acepte. Él dijo claramente, el verso 48, yo soy el pan de vida. Él se definió como alimento de toda la humanidad. Y el que lo come, el que come ese alimento espiritual, así como el que come el alimento físico, vive. El que no le come a él espiritualmente, así como el que no come físicamente, que irremediablemente muere. ¿Estamos, gente? Es claramente lo que él dice. En el 49 al 50, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Claramente, estaba haciendo una analogía porque te acuerdas que le echaban en cara, nuestro padre Moisés hizo caer pan del cielo, ¿verdad? Y vos te hacés llamar pan vos mismo. Y le dijo, ese es pan físico, era para que coman. Se pudría, ¿te acuerdas que juntaron por 2 días y se pudrió al día siguiente? Ese era pan físico. Aparte no lo hizo Moisés, lo hizo mi padre. Y Moisés no era el pan, Dios lo usó a él para traer pan. Yo soy el pan y yo no me pudro nunca. Y el que me come vive y tiene vida eterna. No vayan a compararme con Moisés. Yo soy más que Moisés. Yo soy el Mesías. El verso 50 vuelve a decir claramente que Él es el pan y explicaba que su carne era la comida el cual Él daba por la vida del mundo, hablando de su obra expiatoria en la cruz. Miren lo que dice el 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que de Él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está explicando, él lo está hablando alegóricamente de la obra expiatoria en la cruz del Calvario. A partir del verso 52 se puede ver nuevamente el pensamiento carnal y humano. Y aquí me voy a detener en algo muy curioso. Un pensamiento que no tiene discernimiento espiritual. Lo mismo que el Nicodemo. Vamos a leer 52. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? O sea, ellos literalmente pensaban, no sé, que iba a quitar un pedacito, le iba a dar. No entiendo. Para mí es muy claro que es algo alegórico. Aparte que si fuese físico y real, ¿cómo iban a comer millones de personas un cuerpo de 80 kilos? No iba a alcanzar para todo. Y por más estúpido que te parezca, esto tiene antecedentes en la Biblia. ¿Te acuerdas, Nicodemo? Si el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, ay, Nicodemo, vos sos columna de Israel y me salí con este disparate. Lo que es de la carne es carne, lo que es de espíritu es espíritu. Yo te estoy hablando espiritualmente. Por supuesto que vos con todos los achacosos que están no puedes volver al vientre de tu madre. Yo te hablo de algo espiritual. Y vos dirás, pero pastor, parece tan sencillo de entender. ¿Cómo lo que no entendió ni Nicodemo ni esta gente que hablaba espiritualmente? ¿Cómo? Te voy a explicar. Escúchame. Es tan claro, ¿verdad? Que era una figura de su sacrificio. Pero créanme que no es fácil entender. Te voy a explicar por qué. Hoy día, este mensaje es sencillo. Fíjate.
sos un pecador, te vas a morir. Jesús vino a la tierra para morir por tus pecados. Él era sin mancha y sin pecado, por lo tanto Él podía tener la autoridad de morir a causa tuya y resucitar. Y si vos crees en este sacrificio que Jesús hizo, tendrás vida eterna. ¿Verdad que es sencillo? ¿Es sencillo entender que uno es pecador? ¿O a alguien le cuesta entender que es pecador? Yo conocí 2 o 3 personas que me dijeron, yo no peco. Y yo le dije, ¿cómo puede ser que no peque? Por ejemplo, vos no mentís nunca, me voy a ir directo al grano. Me puede decir, digo, vos no sos un promiscuo, a lo mejor no, yo soy casto. Entonces ahí, pero me dijo, pero la mentira es un recurso evolutivo para que sobrevivamos. Si yo no miento, muchas cosas no voy a poder seguir avanzando. Ya tenía argumentos racionales para explicar por qué no era pecado mentir. Entonces hay gente que cree que no es lo pecador. Demasiado bueno. Hasta el egoísmo, hay un libro escrito por una filósofa atea que se llama La virtud del egoísmo. O sea, de un defecto hicieron una virtud. Y es un libro que tiene razonamiento así tremendo. Te explica por qué el egoísmo es una virtud, porque es un recurso evolutivo para la sobrevivencia. Y que es algo innato. Entonces, el Señor nos enseña a depender de Él y de nuestras decisiones para que las cosas cambien. En nuestra vida, en nuestra familia, en el país y, ¿por qué no, en el mundo entero? Aunque eso ya es algo que solamente cuando Cristo venga se va a concretar. Pero entienden al principio, ellos no podían entender algo sencillo, ¿verdad? Nosotros no podemos entender hoy en el siglo XXI un argumento sencillo que es el Evangelio de Cristo. Sencillo. Anda a explicarle a alguien con sencillez hoy en día, poniendo ejemplos, mostrándole en su propia vida la realidad del pecado, de la rebeldía, del dolor, de la muerte, de la necesidad de salvación. Cuando hablamos de la gracia, regalo inmerecido, la gente se escandaliza. De que la salvación es gratuita. Anda a decirle a la gente eso. No, yo tengo que colaborar. Ya hablamos de eso en este mismo capítulo. Anda a hablar. Le mostramos la Biblia que dicen creer. No entienden. El que no quiere aprender, voy a orar por vos, Dios te bendiga. Yo años lidié, y voy a decirlo, con mi padre, mi amoroso y querido padre, que hasta hoy vive, con el tema del Evangelio. Él era un hombre religioso. Y se enojó cuando yo me iba a una iglesia evangélica. Entiendo también la estructura religiosa, uno no entiende. Pero yo le dije, vamos a estudiar la Biblia. Y tanto discutimos durante tanto tiempo que yo decidí responderle con versículos nomás. Solamente. Él me decía algo y yo, Efesios 2:1 dice esto, papá. Y tal cosa me decía, me tiraba nomás la bombita. Papá, mira lo que dice Juan 14:6. Él es el único camino al Padre. La palabra nomás. Ya no debatía, ya. Y mi padre no se volvió evangélico, tampoco me interesa que se vuelva evangélico. Pero terminó aceptando el mensaje de la cruz, de la gracia por él, porque creía que era un buen hombre. Me decía, pues yo no le hago nada mal a nadie, mi hijo, preguntar a la mamá. No, una broma nomás. Pero en serio, ese argumento, yo no soy malo. Pero no te miento, yo calculo 30 años para que él entienda que él es pecador, él es malo. Él dice, cierto, tengo mi defecto, no es pecado, eso está bien. Pero ¿qué tiene? Mi mamá, mi abuelo era y yo también. No pasa por tu mamá y tu abuelo, sos vos. Sí, pero mi hijo, no te das cuenta de la realidad de la vida. Sí, pero la Biblia es la que sopesa la realidad de la vida. Sí, pero la Biblia, no había forma de entender esto nomás. Pasaron 2 años más, ponerle. Y él ya estaba entrando en una etapa donde su mente estaba ya, porque él ya no está bien de la cabeza. Físicamente sí, ¿verdad? Pero todavía está muy lúcido. Manejaba dinero, todavía celular, etc. Le dije, papá, si vos te murió hoy, ¿dónde te irías, papá? Al cielo, mi hijo. ¿Y por qué, papá? Le pregunté. Dice así. Y porque yo creí en Cristo, mi hijo. Él es mi Señor y por su misericordia entra al cielo, mi hijo.
poco tiempo después se fue deteriorando tal al día que hoy él ya no puede tomar una decisión. Pero yo por fe y en fe, el día que él parta, si él parte antes que yo voy a decir en paz, por la misericordia de Dios, como por mí también, él está en su presencia, por la pura misericordia de Dios, como vos, como yo, como el más bueno que vos conozcas, por la pura misericordia. Oración, palabra, y esa es nuestra misión. La Biblia dice, tú y tu casa. Es una experiencia muy personal, pero no es fácil de entender. No le juzga a aquellos hombres. ¿Cómo no entender que está hablando figurativamente? Nicodemo, gente, no se puede entender. Se bloquea, la gente se bloquea. Y a medida que más conozcas la palabra y más prediques, te vas a dar más cuenta. Bueno, desde el verso 53 a 58, Jesús es tan contundente que ese mensaje, su mensaje, que es el evangelio, que es el mensaje de la cruz, que muchos deciden volverse atrás. Fíjense lo que dice el 53 al 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Está hablando de lo espiritual? Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum a los religiosos. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura esta, ¿qué cosa? Palabra, simple palabra, mensaje. Duro este mensaje, ¿quién la puede oír? El mensaje les resultaba a ellos demasiado difícil, como a mí también me resultó y me sigue resultando. Difícil de entender, como para recibirlo. Y vimos cómo los milagros atrajeron a las multitudes, pero la palabra de Dios filtró y sopesó las intenciones del corazón. Ven y recibe tu milagro. Por supuesto que se va a llenar todos los lugares. Yo quiero 50 milagros. Y viene la gente y recibe, gloria a Dios, seguramente será así. Yo no estoy en contra de hacer un culto donde propiciemos el ambiente ideal para recibir aquello que está ahí y no podemos hacerlo por falta de fe. Y necesitamos buscar su presencia para que nuestra fe se purifique y recibir el milagro. Creo. Pero esa motivación, vení, sanate, vení, curate, vení, y dejamos ahí el tema, es una motivación equivocada. Pero cuando empezás a predicar la palabra, se para uno, se para otro, sale un grupo allá, sale otro grupo acá, el otro dice, no hay poder, no hay unción, no hay esto, aunque se predica la palabra. ¿Y qué pasó? 100 miembros. A eso es lo que se refiere el Señor cuando dice, cuando yo vuelva, separaré las cabritas de las ovejas. ¿Cómo? Con su palabra. Con su palabra. Pero cuando empezamos a manipular a la gente con este tema, en un momento dado tenemos que decir como Jesús, ustedes vienen a mí porque les doy de comer y les sano. Pero esta es la palabra, sean uno conmigo, acá está mi palabra, sean uno conmigo, obedézcanme, sean gente seria, santifíquense, apártense el pecado, dejen los vicios, camine con fe, dependa de mí, deje la codicia. Ahí, dura esta palabra. Vamos nomás a retroceder. ¿Qué entonces es la palabra? Dura. Los milagros no son duros, los milagros atraen, pero la palabra filtra. Y hoy en día vivimos en un mundo extasiado de milagros. ¿Sabe por qué la iglesia está tan ahora cómoda con los milagros? Porque el llame ya pues tiene que tener algún paralelo acá en la iglesia, ¿entendés? Para darle al mundo lo que el mundo quiere. El mundo pues llame ya, hágalo ya, téngalo ya, después pague, todo ya. Entonces venía un milagro ya.
No estoy en contra de los milagros, creo en los milagros. Pero al que no trabaja, en vez de decirle va a aparecer en tu cuenta $1.000.000, le voy a decir, trabaja, usar los principios bíblicos. Algunos dicen que eran así muy gordos, dicen que se desinflaron. Yo nunca vi, pero dicen. Yo le diría, mira, entrar en un plan de nutrición bíblico donde vos tenés que tener dominio propio, donde vos tenés que caminar en santidad en esta área de tu vida y Dios te va a prosperar. Ahora, ¿Dios puede hacer? Claro que puede hacer. Hay gente que tiene realmente necesidad y Dios necesita glorificarse en su vida y lo va a hacer. Hay gente que está esperando un milagro para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que esto que estoy enseñando no contrita al Espíritu Santo. En el 61 vemos que ese mensaje les ofendía. Fíjate, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué hace ese mensaje? Le ofende. A mí me dijo una vez un hombre, ¿vos quién sos para llamarme pecador? Me está ofendiendo. Según tu criterio yo soy pecador, pero para mi criterio no soy pecador. Y vos tenés que respetar lo que yo pienso. Relativismo. El relativismo me ofende. Queridos, la Biblia no se puede más leer ni un lado. Acá sí, en Paraguay, pero en otros países. Ni en una plaza. En el metro de no sé qué ciudad. Un oficial, Noticias Cristianas en Twitter, se acerca a una señora, está leyendo su Biblia de los Gedeones chiquitito y le dice al guardia, por favor, si es su Biblia y guarde su cartera. Esto puede ofender a otras religiones que están acá en este lugar público. Pero le digo, yo no estoy predicando, le digo, estoy leyendo. Es como mirar mi celular. Por favor, guarde, señora, usted tiene una Biblia y ya de la Biblia abierta ya está predicándole a alguien, incomoda a otra gente. Estamos todos locos. Claro que ofende. Por supuesto que ofende. No es fácil predicar la palabra claramente. Por el mensaje. Claro, muchos reciben. Porque Dios tocó sus corazones. Porque Dios tuvo misericordia. Nadie puede venir a mí si el Padre que me lo dio no lo atrajere. Esto es algo glorioso. ¿Qué les quiero? ¿Cuál es el punto, pastor, que insistí tanto? Lo que insisto tanto que esto, la conversión, no es una decisión que, bueno, yo nomás me voy a portar bien. Voy a ser nomás honrado en mi trabajo. No, esto es un hecho sobrenatural, es un parto espiritual. Como cuando veo una mujer hoy y veo un óvulo y un esperma que son células, me impresiona que 9 meses después nazca un niño o una niña con un color de ojo, con un cerebro tan complejo que va a poder hacer muchas cosas con dedos, con uñas, con piel, con órganos internos. En 9 meses, y salió. Y después pues es una persona adulta que puede hacer tantas maravillas. Es algo glorioso. No es un renacuajo, no es una manta, no es una heladera, es un ser humano. No es un chanchito ni un perrito que en 2 meses ya está en el vientre de su madre. No, es un ser humano. Tiene capacidad de autoconocerse, de tener conciencia propia. Eso salió ahí. Así también espiritualmente uno tiene conciencia de juzgarse a sí mismo. Por eso Pablo dice a los cristianos, júguese cada uno a sí mismo, dice. El verdadero hijo de Dios no necesita que nadie le diga, cambiana será. No. Yo cuando a una persona 4 o 5 veces le digo la misma cosa en la iglesia, digo, pero vos sos salvo, ya me voy a imbunya. Porque no te podemos, te peleas con te cambio de grupo, te peleas con este, te cambio allá, que chisme, que ustedes son salvos. Somos tu oveja, pastor. Repito, son salvos, porque eso no te hace salvo. Somos esta iglesia, repito, son salvos. No necesito decirte 20 de las cosas. Dios te enseñará. ¿Verdad que es práctico, gente? A mí me parece, no sé, también ustedes por cortesía me dicen así, pero a mí me parece muy claro. Me lleva a una humildad total. Mi esposa me dice, tenés que cambiar en esto. Me dice, primero lo tengo que orar para darme cuenta. Déjate cuenta primero. Después te diste cuenta por fin.
Y tenés que orar para que Dios te dé la fuerza para cambiar. Orar. Hay gente que ora y no cambia nunca. El mismo atorrante siempre. Y mira, ¿cómo puede ser eso, pastor? Los fariseos oraban 3 veces al día, ayunaban 2 veces a la semana, sabían toda la Biblia, pero no eran renacidos. Su orgullo les impedía ver quién era el Cristo. Cada uno evalúa a sí mismo, dice la Biblia. Bueno, ofendía su autoestima, ofendía el orgullo humano, su mensaje, ofendía su estilo de vida. El evangelio es una bendición para el salvo, pero es una ofensa para el soberbio. Es una locura para el impío, pero es poder de Dios para salvación para el creyente. ¿Qué dice 1 Corintios 9:18? Pues el mensaje de la cruz es locura para el que se pierde. 1 Corintios 9:18. Pero para nosotros es poder de Dios para la salvación. Es poder de Dios. Jesús insiste en el verso 63. Miren qué insiste. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Yo creo que ahí le vino a la mente a Jesús nuevamente a la escena, un déjà vu de Nicodemo. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. ¿Qué era espíritu y vida? Las palabras. ¿Qué es la palabra? ¿Dónde está la palabra? Acá está la palabra. Acá está registrado. Las palabras que yo he hablado son espíritu y sin vida. ¿Qué son? Palabras. El verso 65 insiste y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Miren, gente, por cuarta vez dice en 71 versículos que nadie puede venir a él si el Padre no le pone. En el versículo 39, 37, 44 y ahora en el 65. Es una obra sobrenatural de Dios. No es una religión, no son reglas morales, no es fuerza humana. Implicaba la soberanía de Dios. Él mismo haría la obra, como lo dijo en el 45, y seréis todos enseñados por Dios. Dios nos está enseñando y te trajo acá para eso, porque te escogió. ¿Por qué venís? Una pregunta que vos tenés que responderte. ¿Por qué venís? Algunos dirán: vengo porque tengo un problema matrimonial, porque tengo un hijo en esto. Está bien, Jesús es Salvador, pero después, ¿qué se tiene que volver en vos? Si realmente sos salvo, después ya no. Es más, porque vos, yo me voy ya por Dios, ya por mí ya me voy. Entendí el mensaje. Tal vez no en esta iglesia, tal vez se vaya a otra, pues le queda lejos, esta no importa. Pero se va en un lugar donde recibe la palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo no sé cómo no tenemos temor de Dios los creyentes en decir por alguien que predica la palabra de Dios: no hay poder. Para vos no habrá. Pero ¿cuánta gente fue transformada su vida a través de la palabra de Dios? Bueno, ese poder. Nueva criatura, nació de nuevo, otra criatura, ese poder. Porque solamente Dios puede hacer eso a través de su palabra. Él, pues, de su voluntad los hizo nacer por la palabra de Dios. Somos renacidos no por palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la palabra de Dios que vive y reina para siempre. 1 Pedro 1:23. La palabra de Dios. Eso es lo que salva. Ahora, ¿qué ocurre, mi hermano querido? Y voy a irme al punto para participar en la Santa Cena. El versículo, ¿cuál es el número de Satanás? Ustedes me pueden decir el número de Satanás, ¿cuál es? 666, ¿sí o no? No se van a olvidar nunca este versículo, ¿eh? Juan 6, versículo 66, que estamos ahora leyendo. Vamos a leer qué dice. Juan 6, 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, ¿cuál es el número de Satanás? Ahora miren lo curioso, ¿eh? La Biblia, ustedes saben que no tenía capítulo ni versículo hasta hace 500 años atrás, donde cuando se inventó la imprenta y Gutenberg hizo la primera Biblia impresa para todo el idioma alemán, etcétera, después los ingleses, etcétera, los franceses, se tuvo que ordenar la Biblia para hacer más fácil encontrar los versículos. Y eruditos bíblicos, gente que entiende de estas cosas, empieza a separar capítulos y versículos para hacer fácil de encontrar. No es que está digitado ni manipulado. Cayó el capítulo 6, versículo 66, el 616 en este versículo. Y desde entonces
Muchos de sus discípulos retrocedieron, se volvieron atrás y ya no andaban más con él. ¿Qué le tropezó? Digan, por favor. La palabra. Dura esta palabra, ¿quién la podrá sobrellevar? Y aquí termino y vamos a participar en la Santa Cena. Aquí termino, porque eso está tremendo. Dijo entonces Jesús y los 12: ¿quieren acaso ir a vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué tenía Jesús? Palabra. Tú tienes palabra. La pregunta es esta nomás. Cuando alguien se vaya al mundo, va a retroceder en su fe, yo le pregunto: ¿qué va a hacer hacia allá? Porque si uno llega a ese eclipse donde sí, ¿qué más tengo si no es la palabra de Dios, la fe? Sos vulnerable a retroceder en tu fe. ¿Qué más tengo? Hay gente que parece que tiene 1000 opciones afuera. Yo no tengo otra opción y no es porque soy pastor. Es más, de oveja me he descarriado y ¿saben qué me pasaba? No me hallaba. No me hallaba. Y yo le decía a mis amigos en aquella época de Gloria: no me aguanto a mí mismo, porque aquí me confronta el mensaje. Afuera me siento vacío. Y soy joven, quiero disfrutar la vida y no puedo disfrutar de la vida. Y vengo otra vez a la iglesia. Y me voy otra vez allá y me dijo: vos sos un murciélago. ¿Qué es lo que es murciélago? Y el murciélago es muy simpático, porque el murciélago parece ratón, pero vuela y tiene alas. Pero vuela y tiene alas, pero no tiene pluma. Y parece ratón. Quiero esto nomás decirles. ¿Cuál es la motivación para seguirle a Cristo? Pablo entendió. Su palabra, su mensaje. Señor, yo tomo tu mensaje, encarno en mi vida y vivo tu palabra todos los días de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo otra cosa que hacer afuera. O sea, leo filosofía, agarro una religión, me voy al mundo a divertirme. Sí, hay placeres, ¿cierto? Pero no encuentro contentamiento. No me hallo. Entonces vuelvo de vuelta humildemente a los pies de Cristo, en medio de mi necesidad, en medio de mi desgracia, porque no hay otro que me pueda dar la palabra de vida eterna que el Señor tiene para mi vida. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. Adiós sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Vamos a orar ahora y vamos a despedirnos en bendición de este lugar. Y después vamos a orar por aquellos que tienen necesidad. Pueden pasar la gente que tiene necesidad y vamos a orar por ellas para poder bendecir sus vidas. Padre, te doy gracias por esta mañana preciosa. Tu gracia, Señor, ha estado con nosotros. Hoy hemos oído tu palabra y tenemos la capacidad de entender porque somos tus hijos, Señor, de que tú tienes un mensaje y nosotros tenemos que recibir ese mensaje. Señor, gracias por tu misericordia. Bendecimos nuestras familias, bendecimos esta iglesia, bendecimos tu iglesia en el mundo entero. Bendecimos todos los lugares donde se predica tu palabra con sinceridad, de un corazón humillado y contrito. Y pido, Padre, que esta semana sea una semana de gran victoria para nuestras vidas, de victoria espiritual, y que podamos ver, Señor Dios, tu brazo moviéndose a favor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pueden pasar, vamos a orar por las personas que necesitan. Sé que si tomas con fe lo que has escuchado, esto transformará tu vida para toda la eternidad. Yo quisiera orar para de esta manera sellar esta palabra en tu corazón y que sea una realidad. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra que es verdad. Quiero bendecirte, Señor, y darte gracias porque esta palabra nos nutre, nos alimenta y nos fortalece, nos salva. Oro, Señor, por cada persona que está mirando este programa y que está recibiendo con fe este mensaje. Oro por su vida espiritual, oro por su familia y te pido que no solamente tu salvación, sino que todas tus bendiciones añadidas a la fe en ti vengan sobre cada hogar, sobre cada familia de nuestro país. Te bendigo, Señor, y te doy gracias y lo hago en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.